En los últimos años, las nuevas tecnologías han cambiado nuestras vidas, también la educación. Desde la llegada de la democracia a nuestro país y tras el paso de 8 leyes educativas, las TIC y los contenidos tecnológicos se han ido incorporando a las aulas y a los currículums educativos. Este es el tema que nos proponen en esta ocasión nuestros amigos de la revista Comunicar. Nos acompañan Francisco Papón y Pera Márquez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido esa evolución desde la llegada de la democracia a nuestro país con la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas? Pues, lógicamente, todo el mundo utiliza las nuevas tecnologías, especialmente los teléfonos móviles, ¿no? En nuestra sociedad, el alumnado que tenemos en clase pues está muy familiarizado con el uso de los componentes digitales. Por eso, en la escuela tienen que aprender los contenidos y las materias apoyados por estos medios, pero también a utilizar correctamente esas tecnologías. De alguna forma, si siempre se ha tratado en la escuela de enseñar a la gente a leer y a escribir para no ser analfabeta, en la era digital también es indispensable enseñar a leer y enseñar a escribir todos los códigos que nos mandan los medios de información y comunicación, y también ser capaces de generar nuevos microrrelatos que puedan transmitirse a los demás de una manera correcta y además con contenido y con calidad. ¿Y cómo fueron esas primeras experiencias aquí en España, con la llegada de los primeros ordenadores, que se nos quedaba la boca abierta, ¿no?, al ver esos aparatos? Podríamos decir que en los ámbitos educativos la tecnología siempre ha estado presente. Antes de los ordenadores teníamos otras tecnologías, diapositivas, proyectos de opacos, antes teníamos las libretas, los libros, las pizarras. En cuanto a la entrada de la tecnología, digamos, digital, podemos encontrar 4 fases. Hacia el año 83 es cuando empezaron a entrar ordenadores personales en las aulas. Y entonces, poco a poco, se escogió el modelo de aulas de informática, donde se reunían unos 20 ordenadores con alguna impresora, y el objetivo de aquellas aulas era, sobre todo, que profesorado y alumnado adquirieran una competencia digital básica, supieran utilizar estas máquinas. Luego, unos 15 años más tarde, se generaliza el uso de Internet. Y entonces entra la Internet en la escuela y empiezan a conectarse las escuelas y ya tenemos la posibilidad. Internet más o menos llega pues a las aulas, pero va al ordenador del profesor, que es el único que hay, el ordenador del aula, y esto ya abre la puerta a que con la ayuda de las pizarras digitales, los videoproyectores, se pueden hacer muchas más cosas en el aula, se puede acceder a mucha más información, vídeos, cosas. Esa es la segunda fase. La tercera fase llega hacia el 2008, 2009, con lo que se llama la Escuela 2.0, donde se dice, ¿sabes qué? En vez de poner ordenadores en aulas de informática, vamos a poner los ordenadores en las aulas de clase y que cada alumno pueda disponer de un ordenador. Esto es la verdadera revolución de la que luego hablaremos. Ahí es donde se produce realmente el verdadero cambio, porque hasta entonces lo que habíamos tenido es que todo seguía igual. El profesor, en vez de explicar con pizarra de tiza, explicaba con pizarra digital. Los alumnos el examen lo tenían que seguir haciendo igualmente de memoria, con ordenador o sin ordenador, pero era lo mismo, los contenidos eran los mismos. Pero al llegar las aulas 2.0, y luego veremos por qué, es cuando muchas veces se produce una revolución, el cambio. Y finalmente llegamos tristemente al 2020, donde podemos decir de que entramos en la cuarta fase, que la podemos llamar de formación híbrida, en la que se generaliza a la fuerza el uso de las plataformas digitales, de las plataformas de enseñanza y aprendizaje, que por cierto las teníamos ya desde la primera fase, desde que entraron los ordenadores, pero que se utilizaban más o menos en algún momento, pero ya con el 2020 y la pandemia fueron lo que nos salvó y nos permitió seguir trabajando durante estos meses tan duros. Claro, todos estos avances han cambiado la forma de enseñar de los profesores y también de aprender de los alumnos, ¿no?, y de estudiar. Sí, ha cambiado, pero sobre todo ha sido necesario formar al profesorado en el uso de estas tecnologías. La primera cuestión que un profesor tenía que saber es que por tener la tecnología en clase ya no tenía una mejor enseñanza o de más calidad, sino que fundamentalmente tenía que aplicar una metodología que lo hiciera al alumno cambiar de ser mero escuchador de una clase presencial y tomar apuntes a ser una persona que busca información
interactúa con ella, interactúa con otros compañeros, hace un trabajo colaborativo y de alguna forma él es creador también de contenido, incluso se convierte en el constructor de su propio aprendizaje. De alguna manera se habla de tecnología de la información y de la comunicación, pero también se suele decir, en lugar de TIC, llamarlas TAC, como tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Porque creo que al alumno hay que educarlo para un futuro que todavía no existe y una sociedad que está por crear. Los contenidos que le podemos dar en el día de hoy no son los que va a necesitar en el futuro, pero un alumno ha de saber aprender a aprender y aprender a aprender de una manera autónoma, utilizando toda la información que hay en la red, por ejemplo, que es muy superior a la que tiene un profesor, pero encontrar esa información de manera correcta, navegar por Internet, encontrando lo que quiere para utilizarlo en la resolución de un problema y no perderse o no naufragar en Internet. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son las ventajas de las TIC en las aulas? Vamos a ver. Las TIC en las aulas están sobre todo por necesidad. Están sobre todo porque hemos entrado en la era Internet a finales del siglo pasado, con la llegada de Internet, la generalización, la omnipresencia de Internet. Porque antes ya había habido en los 80 la omnipresencia de los ordenadores, imprescindible, y otros dispositivos digitales indispensables para que Internet pueda moverse. Con la generalización de Internet, bien, entramos en esta era que está caracterizada porque las personas que vivimos en esta era estamos empoderados respecto a los habitantes de eras anteriores. Viviendo en la era Internet, tenemos acceso a cualquier tipo de información a través de nuestros dispositivos. Con estos entramos en lo que se llama el ciberespacio, la nube, y allí tenemos y podemos acceder a todo lo que queremos. Esto, 50 años atrás, era impensable, pues ahora ya lo tenemos. Teniendo esta posibilidad, podemos crear redes y comunicarnos con cualquier persona del mundo, esté donde esté. Y además, todo lo que antes teníamos que hacer con programas en los ordenadores, ahora estos programas están también en el ciberespacio y desde cualquier dispositivo podemos hacer cosas. De manera que, debido a que la sociedad actual nos ofrece estas posibilidades no son gratis. Exige que se den 3 factores para que la gente podamos aprovecharlas. Primer factor, que la gente disponga de dispositivo, de recursos. La gente que no tiene recursos sigue viviendo como 50 años atrás, porque no puede acceder a esto. Segunda característica, necesidad, que la gente sepa usar esto. Y ahí entra la competencia digital. Saber utilizar esto no es solo saberlo manejar, es mucho más. Es saberlo usar pues sin perjudicar mi salud, no solo por electrocutaciones, sino por adicciones y demás. Es hacer un uso respetuoso, porque el ciberespacio es un mundo paralelo y se puede delinquir de la misma manera que en el mundo real y a veces sin saberlo, saltándote derechos de autor y otras cosas, haciendo un uso responsable. Todo esto hay que enseñarlo en la escuela. ¿Y cómo se enseña en la escuela? Pues tenemos que introducirlo en el currículum. Y para poder conseguir que el alumnado desarrolle esta competencia digital, necesitamos tener máquinas en la escuela. Por lo tanto, las ventajas que aportan las TIC a la educación, ahora hablaremos de ellas, pero sobre todo lo que las TIC aportan a la educación es, por necesidad, facilitar a los estudiantes la necesaria competencia digital. Luego, además de esto, que era lo imprescindible, ¿qué más nos aportan las TIC? Pues muchos recursos. Disponiendo de Internet en la escuela, con todo lo que hay en Internet, que si en YouTube, que si tal, la posibilidad para profesores de poder presentar información atractiva, fácilmente comprensible y tal a los estudiantes se multiplica. La posibilidad de hacer cosas con los nuevos programas, la posibilidad de que si le damos al alumno el derecho a poder él también utilizar Internet en sus trabajos, este alumno queda empoderado
a la vez, y entonces ya no depende tanto del profesor. Él mismo puede buscar información, él mismo puede conectarse con sus redes de alumnos para pedir ayuda, él mismo puede acceder a programas que le permitirán, si tiene la competencia digital y mediática adecuada, le permitirán hacer cosas. Por lo tanto, ventajas, infinidad de recursos, la posibilidad de que el alumno sea más autónomo y se empodere. Y esto lleva a que cambian también las formas de enseñar. El profesor ya no necesita transmitir todo porque el alumno es capaz de buscar. De manera que el profesor dice, ahora ¿yo qué hago? Oriento al alumno para que encuentre, para que busque. Cambios en la forma de evaluar. Antes evaluábamos sobre todo conocimientos porque o los tienes o no puedes trabajar. Ahora, si no los tengo y soy hábil y tengo competencia digital, los encuentro aquí. Y ahora me evalúan a mí con esto. Y mi memoria y la memoria auxiliar son los que hemos de hacer bien las cosas. Cambia la forma de evaluar. Por lo tanto, estas son algunas de las ventajas esenciales, pero que, insisto, son ventajas que en realidad son exigencias de la sociedad. La sociedad exige que entre esta tecnología en las aulas, la sociedad exige este cambio, y nosotros lo que hacemos es cumplir el papel que nos toca. Yo quería añadir a lo que ha dicho Pera, de que estamos pensando siempre en unos alumnos que sean del momento escolar, de la educación primaria o secundaria. Y yo quería apuntar que esta competencia también la tienen que adquirir las personas mayores, puesto que la necesitan para estar solo en casa, para vivir con cierta independencia. Y yo, precisamente, en la Universidad de Cádiz, participo en el aula de mayores, haciendo que las personas mayores aprendan TIC con música. De alguna forma, TIC con música quiere decir que en nuestro módulo un músico jubilado también introduce algunas charlas. Después yo trato de que aprendan aplicaciones y manejo de las TIC utilizando esta información que se ha disfrutado en la clase de música. Por tanto, los mayores, los que de alguna forma pues tienen que tener una autonomía y vivir en el mundo en el que todos estamos viviendo, necesitan también adquirir esta competencia digital. Pues se nos quedan muchos temas en el tintero, así que tendremos que seguir la conversación en otro momento. Francisco Pera, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, a vosotros. Mara.